Hola, buenas. Vengo hoy con este cómic, que es un cómic bastante especial para mí. Si habéis visto otros vídeos del canal, sabréis que a mí me gustan mucho los cómics de Alien, ya les he dedicado varios vídeos. Y este es algo especial porque se trata del primer cómic que ha llegado a España después de que los derechos de estos cómics pasaran de la editorial Dark Horse a Marvel. En algún que otro vídeo ya he explicado que, bueno, hará ya cosa de 2 años seguramente, los derechos de los cómics estaban en manos de Dark Horse, como digo, desde hacía muchísimos años, y luego pasaron a Marvel. Entonces, aquí en España, Norma Editorial, que es quien se encargaba de publicar estos cómics, pues ya anunció que ellos dejaban también de tener los derechos de su publicación en España. Todo hacía pensar que sería Panini, que es quien saca normalmente los cómics de Marvel en España, quien se encargaría de sacar también estos cómics de Alien. Sin embargo, en Twitter anunciaron a la cosa de un año que ellos tenían los derechos de muchos cómics de Marvel, pero precisamente los de Alien no los tenían. Sin embargo, parece que esto ya ha cambiado, afortunadamente, y ha sido finalmente Panini quien ha sacado esta primera historia. Los cómics de Alien en Estados Unidos están saliendo en dos líneas diferentes, podríamos decir. Por un lado están saliendo historias completamente nuevas, como por ejemplo este cómic que tenemos aquí, y por otro lado se están reeditando los viejos cómics de Dark Horse en estos tomos recopilatorios denominados Omnibus. Por cierto, según tengo entendido, a finales de año aquí en España Panini publicará el primero de ellos. Pero de momento lo primero que tenemos es esta miniserie de 6 números que allí en Estados Unidos salió en 6 grapas, denominada Bloodlines, aquí se ha titulado Linajes, y aquí pues ha salido directamente en este tomo recopilatorio. Yo personalmente lo prefiero así. Bloodlines, vamos a ir echándole un vistazo si os parece al cómic, es una historia que está guionizada por Philip Kennedy Johnson y con dibujo de Salvador La Roca. También quiero destacar a Hyun-Yuk Lee, que es el artista que ha hecho las portadas de las diferentes grapas y que son una auténtica pasada. En cuanto a la historia, pues es una historia que me ha gustado bastante. Tampoco es que sea excesivamente novedosa. Estamos hablando de un cómic de Alien que, bueno, pues se mueve siempre por los mismos terrenos. Podríamos decir que la atmósfera que desprende este cómic es una mezcla perfecta entre lo que sería la primera y la segunda película, Alien y Aliens el Regreso. Por un lado tenemos esa atmósfera opresora, esa oscuridad de la primera parte, esos personajes corriendo por los pasillos de la nave, pero también tenemos bastante acción, como teníamos, por ejemplo, en Aliens el Regreso. El argumento pues viene a contarnos cómo un empleado de la compañía Weyland Yutani pues se jubila, vuelve a casa después de haber estado muchos años trabajando en una estación espacial donde se llevaban a cabo pues una serie de experimentos con aliens. Y bueno, pues al poco de estar jubilado recibe la noticia de que su hijo, con el que tiene una relación muy mala, pues ha llegado a esta estación espacial junto con un grupo terrorista con la intención de destruir todo lo que allí hay. Entonces, bueno, pues a este hombre, al protagonista de la historia, le ofrecen la posibilidad de ir hasta la estación espacial, salvar a su hijo, porque allí las cosas se han complicado con los aliens, evidentemente, pero sobre todo lo que quiere la compañía es que traiga de regreso sano y salvo un espécimen, el espécimen alfa, y bueno, pues básicamente de esto trata el cómic. Una vez que llegue a la estación, pues las cosas se van a complicar mucho más, como es natural. La historia termina, tiene un arco argumental que queda cerrado, pero sí que queda también un pequeño resquicio ahí abierto para una continuación. De hecho, en Estados Unidos, si no me equivoco, actualmente se están publicando las grapas de lo que es la segunda parte. Pero como digo, esta historia se puede leer perfectamente como una historia independiente. En cuanto al dibujo, bueno, pues como decía es de Salvador La Roca y a mí, bueno, pues no sabría decir si me gusta mucho. Me chirría un poco porque lo encuentro demasiado fotorrealista. Y es que este dibujante es conocido por hacer dibujos basándose en fotografías. Os dejo por aquí una imagen de un cómic de Star Wars en el que también trabajó para que os hagáis una idea de lo que quiero decir.
Y esto sobre todo se nota mucho en las criaturas, en los aliens, para los cuales, pues según se ha comprobado ya, ha utilizado directamente fotografías de juguetes de alien, de muñecos articulados, a los que simplemente lo que ha hecho es pues pasarles unos filtros de manera que bueno, pues les ha cambiado un poco el aspecto, pero no dejan de tener ese aspecto de juguetes articulados sin mucha movilidad. Lo que sí que son bastante espectaculares, como decía antes, son las diferentes portadas de los números. Vamos a ir viéndolas. Esta sería la del número 1, que corren a cargo de este artista que es Hyun-Juk Lee. Vamos a buscar la del número 2. Aquí la tenemos. Esta sería la portada de la grapa número 3. Esta sería la 4. La grapa número 5. Y por último, la grapa número 6. Con respecto a lo que comentaba antes de que este dibujante utiliza fotografías para sus dibujos, seguramente habréis advertido que uno de los personajes tiene la cara de Lance Henriksen, porque uno de los personajes es Bishop, el androide de Aliens al Regreso. No exactamente ese androide, sino un androide, bueno, en realidad varios, porque salen varios androides del modelo Bishop. Incluso para el personaje del protagonista, el autor se ha utilizado a sí mismo como modelo. Os voy a poner por aquí una imagen del cómic y os voy a poner también una fotografía del autor para que veáis cómo pues ha decidido utilizarse él mismo como modelo para este personaje protagonista. En cuanto a los extras del cómic, bueno, pues tenemos una especie de texto informativo escrito por Íñigo de Prada, en el que nos habla un poco pues, de lo que ha sido la historia de los cómics de Aliens y su llegada a Marvel. Y luego tenemos una galería de portadas, porque además de las 6 portadas oficiales, pues allí en Estados Unidos estas grapas han salido también con numerosas portadas alternativas. Vienen bastantes, como podéis ver. Y bueno, al final se nos habla un poquito de los autores. Y bueno, pues esto es lo que da de sí este primer tomo. Una historia que, como digo, sin ser excesivamente original, porque son situaciones que ya hemos visto bastante en los cómics de Alien, bueno, pues lo cierto es que es bastante entretenida y que creo que para empezar no está nada mal. Ahora vamos a esperar hasta que termine de publicarse la segunda parte en Estados Unidos y para que después la traiga Panini a España, y también deseoso de que llegue ese primer ómnibus que ya está anunciado para finales de año. Y nada más, esto es lo que os quería contar con este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.